Bien, mis queridos estudiantes, estamos nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Como siempre, agradeciendo por este nuevo día, por este nuevo amanecer, a nuestro Creador, que es Dios. El día de hoy estamos con la actividad Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable, que corresponde al área de comunicación. Los recursos para esta actividad son tu portafolio. Si no tienes tu portafolio, tu cuadernito. Si no tienes tu cuadernito, las hojitas de reuso, tu lápiz, tu borrador, tu regla. Bien, también tenemos que tener nuestra meta. ¿Qué es lo que vamos a lograr el día de hoy? Es entrevistar a un miembro para recoger información ¿sobre qué? Sobre una receta saludable. Las normas de convivencia que deben tener en casita es tener tus manos limpias para realizar las actividades de aprendizaje. Asimismo, tener un lugar adecuado para que realices tus actividades. La escucha activa de la explicación del video desde el inicio hasta el final. Desarrollar las actividades indicadas. Bien, estamos en el antes de la entrevista. Recuerda que el día 5 de la semana 27 realizamos una entrevista para ampliar una información. En esta experiencia aprendiste a entrevistar intercambiando tu rol de hablante y registrando las respuestas del entrevistado. Bien, amiguito y amiguita, ahora te invito a que revises tu portafolio y ubica lo que aprendiste en la actividad 5, que fue un día viernes, durante la semana 27. Y luego vas a responder las siguientes preguntas en tu cuadernito. ¿Cuántas personas dialogan en una entrevista? ¿A quién entrevistaste? ¿Para qué realizaste la entrevista? ¿Cómo elaboraste la entrevista? Bien, ahora sí, te invito a que respondas en tu cuadernito. Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para la entrevista a un miembro de tu familia. Escribe las ideas en el siguiente cuadro después de copiarlo en tu cuaderno u hojitas de reuso. Bien, entonces vamos a leer. ¿Para qué realizar la entrevista? Para recoger información sobre una receta saludable. ¿Y qué preguntas vas a hacer? Acá tienes que escribir qué preguntas vas a realizar. Por ejemplo, yo haría esta pregunta. ¿Qué comida saludable conoce usted? Y ahí le mando una repregunta. Cuando ya me respondió, le digo, ¿y cómo lo sabe? Bien, y acá, ¿a quién vas a entrevistar, amiguito y amiguita? A tu abuelita, a tu mamá o a tu papá, el que sabe cocinar, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe cocinar, porque él sabe sobre los alimentos saludables. Bien, ahora seguimos. ¿Para qué realizar la entrevista? Para saber qué alimentos sirven en el almuerzo. ¿Y qué vas a preguntar? Acá podría ser, un ejemplo te voy a dar, los alimentos que consumes en el almuerzo, ¿son nutritivas? Y ahí le lanzas una pregunta. ¿Cómo lo sabe? También puedes preguntarle también, ¿los alimentos que usted cocina en el almuerzo tienen los nutrientes necesarios para los niños? Excelente, ¿no? Bien, luego acá, ¿a quién vas a entrevistar? Tu mamá, tu abuelita. Bien, ¿por qué? Porque ellos conocen, ¿no? Sobre los alimentos, saben
cuáles son los alimentos nutritivos. Bien, seguimos. ¿Para qué realizar la entrevista? Para saber la proporción del alimento que se sirve en el almuerzo. Y ahí, ¿qué vas a preguntar? Tú puedes hacer dos preguntas. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿qué cantidad debe comer o consumir una persona en el almuerzo? ¿Y a quién vas a entrevistar? ¿A tu mamá, a tu papá o a tu abuelita? Porque tiene que ser un familiar. ¿Por qué? Porque ellos conocen, tiene que ser también una persona que cocina, ¿no? Bien, continuamos entonces. Ahora, prepara y organiza tus preguntas. Apóyate en el siguiente esquema, el que te estoy mostrando acá. ¿Sí? Para ello, coloca un título a tu entrevista. Por ejemplo, podrías poner alimentación saludable, receta saludable. O también, mi alimento es mi medicina. Excelente, ¿no? Ahora, ¿qué vas a poner? Nombre del entrevistador. ¿Y quién es el entrevistador? Tu amiguito y amiguita. Tus nombres y apellidos acá. Después, nombre del entrevistado. ¿Quién es? Tu familiar. Ya, acá le vas a poner sus nombres y apellidos y a la vez también vas a hacer la presentación. Tema de la entrevista. Acá vas a colocar información de una receta saludable. Ese es el tema de la entrevista. Fecha de la entrevista va a ser hoy. Y si no puede el entrevistado, tú cordialmente vas a decirle qué día puede darte la entrevista y vas a poner esa fecha. ¿Sí? Luego, acá te presento algunas preguntas para que tú, amiguito y amiguita, puedas ayudarte. Pero si no, tú vas a formular tus propias preguntas. ¿Ya? Vamos a leer. ¿Qué comidas principalmente preparas en el almuerzo? Desde tu experiencia, ¿qué receta de una alimentación saludable recomendarías? C. ¿Qué alimentos combinan la preparación de esa receta saludable? Bien. D. Al servir en un plato, ¿en qué se basa usted la ración o la cantidad necesaria que debe tener? Ah, puedes hacer esa pregunta. Acá también hay otro espacio, puedes seguir formulando más preguntas. ¿Ya? Luego vas a hacer el cierre de la entrevista. Piensa cómo vas a cerrar, ¿no? Muchas gracias. Me has brindado una información muy importante. Gracias por su entrevista, abuelita, tía, mamá, pero amablemente vas a hacer el cierre de esta entrevista, porque te ha brindado información importante. Bien, continuamos entonces. Excelente, ¿no? Ten en cuenta, acuerda con tu familiar el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y escríbalas para tenerlo a la mano. Claro que sí, no vas a estar ahí a medio leer, tienes que haber practicado antes de la entrevista. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más información. Durante la entrevista, empieza la entrevista con un saludo y tu presentación personal. Además, indica la información que esperas obtener de la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito? Vas a saludar, buenos días, buenas tardes, tía, abuelita o papá. Y luego vas a decirle el propósito de la entrevista. ¿Cuál es? Buenos días, papá. El propósito de esta entrevista es recoger información sobre una receta saludable y saber qué alimentos y proporciones se sirven en el almuerzo. Entonces, el entrevistado de esta manera va a estar ya preparado de qué se va a tratar nuestra entrevista, ¿no?
Bien, continuamos entonces. Pídele a tu familiar que escuche con atención la pregunta que le formularás y que se tome su tiempo para responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta a tu familiar para que pueda ampliar la información que necesitas saber. También anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada con tu propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestra meta es entrevistar a un miembro de la familia. ¿Para qué? Para recoger información sobre una receta saludable. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Bien, continuamos entonces. Ten presente contar con un medio móvil para grabar tu entrevista, pero antes de hacerlo, solicita el permiso y consentimiento del entrevistado. Estamos ahora en el después de la entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Invita a tu familiar entrevistado que comente qué le pareció el tema, la experiencia sobre recetas saludables que te comunicó y cómo se ha sentido durante la entrevista. Una vez que te encuentres sola o sola, revisa el audio de tu grabación o las anotaciones realizadas para verificar la redacción o corrección de palabras que por el apuro hayas escrito de manera incorrecta. Bien, amiguito y amiguita, ahora vas a reflexionar sobre tus aprendizajes. En la primera columna están los criterios, vamos a ir leyendo. ¿Formulé preguntas sobre el tema y subtema según mi propósito? Claro que sí. Si necesitas mejorar, puedes completar en la siguiente columna. ¿Escuché atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado? Claro que sí. ¿Me expresé con claridad y con tono de voz adecuada durante la conversación con la entrevistada o el entrevistado? ¿Tomé nota o grabé con consentimiento las respuestas de la entrevistada o el entrevistado? Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas. Agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Bien, entonces te invito a que marques tu respuesta. Sí, amiguito y amiguita. Llegó el momento de hacer nuestras preguntas metacognitivas. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarás en tu contexto? Bien, responde a tu mamita o a tu familiar que te está acompañando en estos momentos. Bien, mis queridos estudiantes, entonces llegó el momento de despedirme, como siempre, dándote las recomendaciones. Quédate en casita, cuídate mucho, lávate las manitos. Bien, nos estamos viendo. Hasta más tarde. Chao.